Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Nuestra siguiente invitada nació hace 42 años en Vitoria, aunque parece una chiquilla, y no me ha sorprendido saber que, siendo niña, disfrutaba mucho jugando con cepillos de pelo. Pero con ellos no se dedicaba a peinar muñecas o a hacer trenzas en el cabello de su madre, no. Lo que le gustaba, fíjate, era lanzarlos al aire y recogerlos una y otra vez. Y es que estaba llamada a justamente arrojar mazas al aire y recogerlas, a ser una extraordinaria gimnasta rítmica, una estrella en realidad en este papel nacional, y hacerse muy conocida. Almudena Cid lo es por esta razón y también por haber estado casada con el presentador Cristian Gálvez. Y ahora nos trae una biografía que se llama Caminar sin punteras. Cuando el Colegio Arancha y Castola de Vitoria planteó las actividades extraescolares a las que podía apuntarse Almudena, Tomás Cid y Mina Tostado lo tuvieron claro: ni fútbol, ni baloncesto, ni ajedrez. No te pido ni me pidas que te sane las heridas, ni que juegue a tu favor. Hoy no me beberé el veneno, no apaciguo ningún ego. Hoy mis sueños van primero. Ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo. Comenzaba la carrera de una de las gimnastas más importantes de la historia del deporte español, y poco sabía nuestra invitada que tantos años de disciplina la estaban además preparando para afrontar el momento más difícil de su vida, el final de su matrimonio tras 15 años de relación. Buenos días, Almudena. Buenos días, qué bonita la música además de Susana. Que te encanta. Sí, mucho. Y que te define muy bien. Sí, y en este momento más todavía. ¿Cómo estás tras este año tan intenso de caminar sin tus punteras? Bueno, pues sintiendo esas llagas en los pies, en las plantas, pero con paso firme, claro, y creando poco a poco esas durezas. Haciéndote más fuerte. No podemos hablar de cómo ha sido este año sin entender a la gimnasta que fuiste y que sigue dentro de ti. ¿Podemos decir que la gimnasia rítmica te ha salvado? Sí, un rotundo sí. Cuando mi vida explotó, no sabía muy bien en quién me había quedado, o sea, qué había quedado de mí en esta situación, ¿no? Y creí que todo mi ser se había ido con el destrozo. Perdí totalmente la capacidad de reacción, de saber quién era, de qué quería, de creer que ya no valía para nada. Es una sensación de ahogo que apretaba, una cuerda que estaba apretando mucho mi cuello y que creí que no iba a salir. Y de repente encontré ciertos resortes, mecanismos de actuación que empecé a ser conscientes de ellos, como era el de ir al teatro, no pedirte una baja, subir al escenario, a pesar de que llegaba allí destrozada, hacer ese paréntesis como lo hacía cuando competí con el menisco roto en Sydney y salir del tapiz, salir del escenario y volver a mi realidad. Entonces fui capaz de esto gracias también a ese movimiento constante que me enseñó la cinta, de no tener que parar y que tienes que dibujar constantemente. Y a veces cuando dicen no tienes que hacer las cosas por los demás, las tienes que hacer por ti, bueno, pues allí necesitaba hacerlo por los demás, por cumplir y por ser comprometida con mi trabajo, y eso me ayudó a salir. Qué interesante esta reflexión también sobre el ser humano, que es social, que no es individual. Si te parece, Almudena, vamos a empezar conociendo a esa niña de 6 años que disfrutaba jugando con cepillos de pelo. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Vitoria? Bueno, con mis hermanos, pegándome ellos, haciendo ellos piña y siendo yo siempre la conflictiva, cuando no era así, pero con mucha felicidad. Los viajes también a Alcántara, al pueblo de mis padres, a Brozas. Y bueno, en ese coche donde íbamos los tres pegados con el olor a queso de los quesos que compraban mis padres en el pueblo volviendo a Vitoria, no sé, la piscina del pueblo, el olor a cloro, los amigos del pueblo. Y eso es cuando pienso en mi infancia, me voy al pueblo, sinceramente, porque luego Vitoria lo asocio más también ya a la disciplina de la gimnasia, porque ya estando en la Icastola, pasando ya al colegio,
al instituto. Antes del instituto, ya estando en el colegio, entrenaba pues una media de 4 horas al día, de lunes a viernes, sábados mañana y tarde 8 horas y los domingos también otras 4 horas. ¡Qué barbaridad! Es una disciplina, desde luego, impresionante. Los padres se percataron enseguida de que la niña tenía que moverse mucho, libremente, y entró en contacto con las cintas, las cuerdas, el aro, las mazas, la pelota. ¿Con qué aparato te encontrabas más cómoda sobre el tapiz? Siempre con la pelota, porque es un aparato que puedes hacer que forme parte de ti como si fuera una extensión de tu cuerpo. Y luego siempre me ha gustado innovar mucho con ese aparato, el pasar Bueno, has creado un movimiento que lleva tu nombre. Sí, es un rodamiento que va por las piernas en lugar de ir por los brazos. Me acuerdo que una vez... El Cid tostado se llama. Sí, voy a poner los 2 apellidos porque no se pelean. Y entonces me acuerdo que decidí un día, dije, ¿por qué tenemos que rodar la pelota por los brazos siempre? Vamos a rodarlo por las piernas. Y me empecé a probar y finalmente salió este rodamiento que lo metía en el final del ejercicio. Y bueno, yo creo que eso también creó un sello en mi forma de hacer gimnasia, el de innovar, el de crear, el de ser distinta, el de que el público esperase algo nuevo de mí. Y me importaba más lo que yo le ofrecía al público que lo que vieran las jueces o las notas que me pusieran después del ejercicio. De entre los muchos nombres que mencionas en tu libro, hay 2 que se repiten bastante, Irache y María Fernández Ostolaza. Sí. Cuéntanos. Bueno, Irache fue la entrenadora que me pulió cuando me descubrieron en la Icastola. Pasé a un club y de ese club pasé a manos de Irache. Tenía un sistema más soviético de trabajo, porque la escuela soviética era una de las pioneras y punteras en el mundo. Y bueno, empezaron a ver que tenía cualidades y destacaba mucho. Y yo creo que ella es una entrenadora con mucha pedagogía, metodología, que yo creo que es algo que falta mucho en la base de nuestro deporte y en el deporte en general. Y yo creo que crecí con unos buenos cimientos y un buen método de trabajo. Y luego ya pues María, nos encontramos en el equipo nacional. Ella fue la responsable, junto con Emilia Moneva, del equipo campeón olímpico en Atlanta 1996. Y ahora es psicóloga, y entonces es amiga, psicóloga, terapeuta, y con la que también he podido hablar mucho en este año tan complicado para que me ayudara un poco a ordenar todo lo que estaba pasándome. Quería preguntarte sobre el presunto exceso de exigencia que se hace sobre los atletas olímpicos o de primer orden. Ha habido muchas denuncias en este sentido, pero yo me pregunto hasta qué punto no sois tan excepcionales que también el tratamiento es excepcional. Bueno, yo aplaudo el movimiento que está ocurriendo de estos documentales biográficos, autobiográficos de los deportistas, donde estamos viendo la otra cara del deportista, la del deportista sin el talento, es decir, la persona, y las consecuencias de estar tantos años en la élite. Evidentemente, cuando hablamos de deporte, el deporte base es salud, pero cuando hablamos de deporte de élite, me cuesta decirlo, pero no es tan saludable. Porque en primera instancia yo me fui de casa, tuve que dejar a mi familia con 14 años. Y eso supuso un agujero importante en mí, que ha tenido consecuencias también para mi edad adulta y mi vida en pareja encima. O sea, que tiene una conexión muy directa. Entonces tú abandonas a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, y de repente vuelves a casa en vacaciones y ves que los huecos de las paredes son rellenados con imágenes tuyas. O sea, es una sustitución, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que no puedes fallar, que tiene que merecer la pena lo que has hecho por el daño que igual estás causando con tu ausencia. Y entonces en mí se instaló la necesidad de cumplir, de no quejarme, de tirar para adelante con todo lo que venía, incluso de ocultarle a mi familia los momentos tan difíciles que yo atravesé dentro del equipo nacional para que no me sacaran de allí, porque sabía que mis padres vendrían a sacarme. Entonces, al final acabé entendiendo que se me medía más por los resultados o por lo que podía generar, porque si no, no estaría en el equipo nacional. Es decir, tú sabes que no estás allí por la persona que eres, sino por la deportista que eres. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que cuando empiezas a crecer y encima lo haces dentro de esta disciplina deportiva y te conviertes en una chica adulta, te das cuenta de que has madurado en muchos aspectos de golpe, pero en algunos no. Y para mí esa transición a vivir en pareja o en vidas sentimentales, de hecho dentro del equipo nacional también viví algunas, creo que no he podido transitarlas como lo hubiera hecho con las amigas de la universidad o con las amigas del barrio. Siempre he ocultado lo que pasaba, porque entendía que el sacrificio me iba a llevar siempre a un resultado, ¿no? O sea, si tú te esfuerzas y te sacrificas,
encuentras el resultado. Y ni siquiera en el deporte es así. A veces ni sacrificándote consigues lo que quieres. Entonces esta falsa idea, ¿no?, de que si tienes un sueño y luchas por él, lo vas a cumplir. Evidentemente yo he cumplido sueños que ni me había imaginado. Pero lo que no me estaba dando cuenta es que en la idea de cumplir esos sueños o el avanzar dentro de mi deporte había una parte de sacrificio que luego siento que ha merecido la pena, pero que llevado a la vida personal no merece la pena, porque hay una parte de tu esencia que se va perdiendo por el camino. Y también esa esencia que perdí dentro de la etapa deportiva la he tenido que ir recuperando después y recuperar la convicción y las cualidades que yo tengo como ser humano por encima de lo que yo puedo ser de productiva, ¿no? Qué bonito esto para quienes piensan que tener éxito o ser famoso es la clave de la felicidad. En el año 1996, Almudena formó parte del equipo de rítmica española que acudió a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tenía 16 años. Vamos a escuchar la narración de Paloma del Río de una de sus actuaciones. Y ojo, porque viene Almudena Cid. Ella consiguió un 9.616 con las mazas, tiene que mantener la posición quinta-sexta, que sería buenísimo, todo lo que sea coger el diploma olímpico, porque el podium está dificilísimo. ¿Ha salido enrabietada, Maider? Sí, por lo de antes. Por lo de antes, eso es bueno y es malo, porque si sale muy enrabietada, lo mismo falla, pero es que se quería sacar la esquinita del fallo. Es que como nosotros la conocemos y se pica muchísimo, y al tener ese pequeño fallo en pelota, pues ha salido ahora, bueno, a muerte. Se escuchó una de las niñas decir se pica muchísimo y sus compañeras Maider Esparza y Estíbaliz Martínez atestiguan sale al ejercicio enrabietada, a muerte. Ese año el equipo de rítmica española se hizo con el oro. ¿Te acuerdas de esos instantes? Totalmente. Yo estaba comiéndome un plátano en la grada y cuando vi que fallaron las rusas y las búlgaras, salí corriendo, tiré el plátano y me anticipé a la nota y decir que sois oro, y aún no había salido en el marcador. Entonces, menos mal que fueron oro, porque si no, imagínate, me la pidan. Pero bueno, yo sí que creo que tuve la idea de que las que habían hecho algo histórico eran ellas y que lo que yo había hecho no había sido nada. Entrar en esa final, pues que pensaba que carecía de valor. Sí. Pues Almudena Cid ha sido la única gimnasta del mundo que ha alcanzado 4 finales olímpicas. Atlanta en el 96, Sydney en el 2000, Atenas en el 2004 y Pekín en 2008. Y precisamente fue en esos Juegos, en China, el día 23 de agosto de 2008, cuando llegó el momento de decir adiós y besar el tapiz. Este puede ser el ejercicio de la vitoriana que veamos por última vez en competición. Tengo mucha confianza en que esté mañana en la final y que podamos ver todavía 4 ejercicios más de esta mujer que ha sido historia, no solo en la gimnasia española, sino en la gimnasia rítmica mundial. Muy bien, Almo. Se va llorando porque se va a despedir. Fue un ejercicio de cinta que nuestros oyentes tienen en la memoria y con este tema del Nessun Dorma maravilloso. Sí. Y otra vez llorando inevitablemente Almudena Cid. Es que he recurrido mucho a ese momento este último año. Perdona que me emocione. No, es que es bonito. Me necesitaba recuperar a mí, ¿no? Lo que yo había sido durante muchos años. Y lo grande que eres. Sí, pero lo había olvidado. Y de hecho me acuerdo que en mi casa tenía unas imágenes mías en color de los 4 Juegos Olímpicos y las fui a imprimir en blanco y negro, como intentando rechazar ya y olvidarme de la carrera deportiva. Y me he dado cuenta que es lo que me ha sacado adelante. Entonces, cuando pienso en ese beso de Pekín, de repente es como que viene de golpe toda la autonomía, el sentimiento de competencia, la sensación de que hice algo grande, que cambié un poco el panorama de nuestro deporte y ahora podemos disfrutar una gimnasia mucho más madura, mucho más elaborada, porque las gimnastas aguantan muchos años más por esa barrera psicológica que teníamos instalada nosotras mismas. Entonces me emociona mucho porque tenía olvidado que tenía capacidades, ¿no?, para salir. Entonces cuando me pasó todo esto este año, es bonito recuperar esos instantes donde sí te sentías muy, muy bien y es parte de ti, que eso no se ha ido, que sigue estando en ti.
Claro, claro, claro. Es que es fundamental saber que vales mucho y que esto es solo un símbolo, pero que es un símbolo que se puede una y otra vez recuperar. ¿Por qué elegisteis el tema del Nessun Dorma? Porque al día siguiente ya iba a ser otra. Ese beso, ese segundo, separaba a la gimnasta de la exgimnasta, de la vida que tenía a la nueva que me venía y que no sabía cuál iba a ser. Y luego además coincidió que en el maillot llevaba un ave fénix en homenaje a mi abuelo, porque él tiene un rincón de los engendros con un montón de esculturas con cosas recicladas del campo. Una de ellas es un váter que le salen 3 palos así y una cabeza y unas manos y pone sos y yo le decía, abuelo, ¿esto qué es? Porque vaya escultura. Dice, esto es el hombre que se hunde en su propia mierda. Y luego había otro que era un ave, un pájaro, y me decía, Almu, este es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer. Eres como el ave fénix. Entonces yo diseñé ese ave y casualmente mi último ejercicio fue con ese ave fénix y yo pensaba que la vida bueno, uno volvía a resurgir una vez en su vida y es que es un resurgir constante, ¿no? Me he dado cuenta este año que me tocaba volver a resurgir y con todo el esfuerzo que ello conlleva, ¿no? Claro, sí, sí, la vida, te lo aseguro, es un resurgir constante. De hecho, el final de su carrera coincidió con el comienzo de su relación con Cristian Galvez durante 15 años. Empezaba una nueva etapa, tanto profesional como personal. Y bueno, realmente fue un enorme desafío porque coincidió, tú lo dices, con una fuerte crisis de identidad. Sí, yo me acuerdo que volví a la sala de entrenamiento a los 3 meses. Y yo le dije a Irache, Ira, ¿me puedo sentar contigo para observar desde tu asiento la línea roja del tapiz y aceptar que ya no voy a volver a estar ahí dentro? Y que tengo que valerme sin lo que yo producía ahí dentro y lo que yo provocaba ahí dentro. Y entonces me costó mucho encontrar otro lugar donde volver a sentirme válida, porque al final en la retirada se va tu identidad, tu sentimiento de competencia, llegan cambios, no tienes tu entrenadora que te guíe el día a día, tienes que crear tu propia estructura de la nada sin tener nada que poder hacer porque aún no sabes qué vas a hacer. Luego sientes que te retiras ese día y besar el tapiz supone que la beca que te corresponde al año siguiente por ese resultado dejes de cobrarla precisamente por retirarte. Entonces era como, bueno, no pasa nada, no necesitas la beca, ya buscarás trabajo, ya te saldrá algo, pero ¿qué quieres ser? ¿Dónde quieres ubicarte? Entonces fue una travesía muy, muy difícil, donde alguna vez dije, bueno, por lo menos no me han dejado, ¿no? Dije, menos mal que en estos meses pues me han sostenido con este revuelo. Y me he dado cuenta que esa travesía la tenía que haber transitado sola, sin la sensación de que alguien me estaba protegiendo. Nunca se sabe. Quiero decir que a veces la vida tampoco desea apretarte del todo y lo hace de forma paulatina, porque de hecho abandonar una carrera deportiva de ese nivel es un vértigo extraordinario y muchos deportistas de élite se pierden en ese vacío, ¿no? Tú hablas de esa soledad y hablas de que la muerte, por ejemplo, de Blanca Fernández Ochoa te afectó mucho. Sí. Bueno, porque nosotros tenemos una asociación que se llama El Último Vestuario. Y ahí lo que hacemos es escuchar a deportistas que están planteándose la retirada y también la están elaborando durante su etapa deportiva. Y entonces lo que queremos es crear también una comunidad donde podamos normalizar el después del deportista, lo importante que es pensar en la retirada durante la etapa deportiva para imaginarte en un futuro, ¿no? Y que cuando ocurra eso tengas un recurso mental o elaborado de hacia dónde quieres llevar tu vida para que no sea tan de sopetón o que no te genere tanta incertidumbre. Creo que el hecho de escuchar a otros deportistas que han pasado por lo mismo hace que cuando lo estés atravesando sientas que va disminuyendo la intensidad de ese vértigo, porque lo ves en los demás que están desarrollándose ya en otras profesiones, ¿no? Entonces es un acompañamiento. Y siempre pensé, de hecho cuando nos reunimos en la siguiente sesión, cuando pasó lo de Blanca, dije, creo que si Blanca hubiese estado aquí, igual hubiésemos podido hacer algo. Exacto, sí, sí. Y qué importante también crear un armazón institucional. Decías antes renunciar a la beca, pues no, probablemente este tipo de personas que han hecho tanto por España merecen la beca otros 5 años, simplemente en términos de acompañamiento en el tiempo. Lo cierto es que además Almudena Cid tenía muchos talentos más
Es alucinante, ¿no? Porque renació como escritora y Olimpia es su nombre alter ego, protagonista de una saga de libros infantiles. Ha escrito 19 libros, señoras y señores, y acumula más de 200.000 lectores. Y también es actriz. Ha participado en El secreto de Puente Viejo, en esa serie en la que interpreta a Manuela, una ama de llaves, ha hecho cine, cortos, teatro. O sea, realmente una cantidad de talento extraordinaria, querida mía. Sí, a ver, no lo sé. Yo creo que está todo engarzado. Es decir, una cosa lleva a la otra. Los libros fueron para mí muy sanadores porque me ayudó a ordenar mi etapa deportiva, incluso a perdonar a muchas personas a lo largo de la escritura. Luego me ayudó a sentir que estaba ofreciendo algo a los más jóvenes, que en vez de hacerlo como entrenadora lo estaba haciendo a través de la lectura. Y es precioso que los niños y niñas en clase te manden los trabajos que les piden de una lectura que hayan elegido y elijan el personaje de Olimpia para hacer estos trabajos. Y luego, por otro lado, el tema de la interpretación yo creo que tiene mucho sentido porque siempre he estado exponiéndome a un público, enseñando un trabajo a través del movimiento y ahora pues también lo hago a través de la palabra. Y por otro lado, puedo trabajar con las emociones, algo que he tenido que tapar durante mi etapa deportiva para sostenerme en la élite, porque soy una persona súper sensible. Luego tengo eso, que me pico mucho, como decían mis compañeras, y cuando algo no me salía, es que hasta que no me salía no paraba. O sea, era una cosa obsesiva, sí. Y entonces, de hecho, llegué a llenarme las espinilleras de las piernas de moratones, porque hasta que no me salió de 10 veces bien un lanzamiento no paré, y de hecho al día siguiente me levanté, me vi los moratones y dije, ay, pues me siento orgullosa. Entonces ahí me preocupé un poco, porque rozamos un poco el masoquismo en el deporte. Es decir, llega un momento que si no tienes control, hasta cierto punto puedes entrar en una relación insana con el propio deporte. Y entonces esto lo compartí también con la terapeuta en su día. Y yo creo que esto es algo que nos pasa a muchos deportistas, que como que no hay límite para el dolor. Entonces tenemos una convivencia con el dolor bastante normalizada y a veces no sabemos diferenciar de cuál es el límite del dolor que deberíamos sostener, ¿no? ¿Cuál es el límite sano, efectivamente? Bueno, pues fue antes de estrenar una obra de teatro llamada Una historia de amor que su vida conyugal saltó por los aires y su matrimonio se rompió. Es desgraciadamente uno de los males de nuestra época. Muchas veces decimos que una de cada 2 relaciones se pierde. Y sin embargo, para ti ha sido un verdadero pozo. Sí, y bueno, es algo común, ¿eh? Ahora yo he tenido muchas mujeres, sobre todo mujeres, también hombres, que me han escrito a través de las redes sociales y me contaban sus relatos, su historia, y esta transición y esa travesía tan dolorosa que yo estaba pasando, la habían pasado ya antes. Entonces eso sí que ayudó mucho, pero a mí verme tan vulnerable, verme en un estado tan lamentable, porque para mí era lamentable y me daba hasta vergüenza, ¿no? Me costó mucho aceptar la ayuda y pedirla, y me costó mucho entender que lo que me había pasado era mucho más normal de lo que era, pero yo como que mi ser no se lo permitía, no se permitía el error, y como yo tampoco sabía ordenar muy bien qué es lo que había pasado, me encontré en una situación de no respuestas que me llevó a estar en una situación muy, muy delicada, y me acuerdo que la obra de teatro me salvó, porque durante esa hora y media estaba centrada en algo concreto. Entonces yo agradezco que estallara todo y que pasara esto subiéndome a un escenario, porque si no, no sé muy bien qué hubiera hecho. O sea, no lo sé. O sea, lo que no te tolerabas era la sensación de fracaso. Sí, y además, sobre todo, tú piensas que yo estaba siempre acostumbrada a los finales, siempre los he hecho bonitos. Es decir, yo elegí el momento, el lugar, el dónde, el cuándo, retirarme de la rítmica. Y en esto no pude elegir. Y entonces no tenía ningún control sobre lo que había pasado. Entonces de repente dices, ¿pero qué es lo que no hice bien? ¿Pero qué es lo que he hecho mal? Entonces te bombardeas a culpa. Y estaba sumergida en una culpa constante cuando yo no tenía aún pues mucha información, ¿no? Luego es verdad que va pasando el tiempo y bueno, los porqués dejan de tener importancia. De hecho, ¿para qué importa si no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Entonces me importó mucho qué hacía con lo que me había pasado. Entonces a partir de ahí hubo un momento en el que dije, creo que estoy mejor porque
por fin me paré en un escaparate y vi una libreta. Bueno, me encantan las papelerías. Y entré en la papelería a comprar una libreta. Y entonces ese día dije, creo que estoy mejor. Porque me había dado cuenta de que existía Lo de fuera. Sí. Te había empezado a estimular la realidad. Sí, y entonces dije, ostras, aquí he pegado un cambio, agárralo. O sea, en vez de decir, pues, qué poco instante, ¿no? Qué poquito ha durado este momento, ¿no? No, decía, es un instante valioso que creo que va a ser muy, muy importante si me agarro a él, ¿no? Y no lo olvido. Pero bueno, también es un esfuerzo personal que uno tiene que hacer porque a veces no se puede con todo a la vez. Y eso ocurrió cuando ya pude permitírmelo. Evidentemente al principio a mí me dirigían. Es decir, ahora aquí, ahora ya, móntate al coche, te llevamos, baja, sube, entra, come, no tengo hambre, come, duerme, respira. O sea, lo más básico del mundo era lo más importante, ¿no? Y de repente me di cuenta que no estaba atendiendo absolutamente a nadie, no estaba intentando quedar bien con nadie, no estaba intentando ser la más maja de nadie. O sea, era como, solo importo yo y el destrozo, ¿no? Y también, por otro lado, ahí vi cierta ligereza. Dije, hostia, ¿se puede estar en el mundo sin tener que estar por los demás? ¿Puedo estar para mí? Y me acuerdo que esto me pasó cuando llegué a casa en Navidades. Vi a mi madre con una ira tremenda, a mi padre triste, muy triste. Por la ruptura. Sí, recién operado. No se pudo levantar a abrazar a su hija. O sea, aquello es como se me quedó ahí grabado en la retina y dije, yo aquí no puedo estar. O sea, por primera vez en la vida voy a pensar en que yo no puedo hacer nada por los demás. Entonces me fui a un monte, a Durango, me cogí ahí una casa, encendimos una chimenea, vino un señor que venía porque le había sido infiel a su mujer y quería entender por qué le había pasado. Y entonces nos quedamos los dos durante 3 días mirando una chimenea que me ponía él porque yo no sabía encenderla. Y fíjate que el fuego descontrolado puede ser devastador, pero controlado era hipnótico. Y para mí fue súper importante esos 4 días llorando delante de la chimenea, viendo ese fuego tranquilo, controlado. Y digo, esto es lo que yo tengo que intentar entender que me puede pasar, ¿no? Que siendo un descontrol tremendo, pero si yo me agrupo y lo controlo, puedo generar en mi familia también algo más calmado, ¿no? Porque lo que no sostenía a mi familia era verme mal a mí. Entonces yo no podía ocuparme ahora de que eso lo vieran, porque era imposible para mí. Entonces cuando volví de esos 4 días, pues resultó que funcionó un poco. Que te habías curado en buena medida. Bueno, la vida da muchas vueltas. Por ejemplo, pasar de escuchar a Paloma del Río narrando tus actuaciones gimnásticas a trabajar codo con ella en las retransmisiones de las Olimpiadas. Luego ella narró tu despedida de la gimnasia. Tú la acompañaste en la suya como narradora de los Juegos Olímpicos. Y si te parece, Almudena Cid, podemos terminar escuchando un extracto de una entrevista que te hizo precisamente ella, Paloma del Río, con motivo de tu retirada del deporte de élite. La conclusión que saco ahora, casi al final de mi carrera, es que todo lo malo que he pasado dentro del deporte me ha enseñado. Yo creo que he hecho muy bien las cosas y creo que también he vendido la gimnasia. Somos chicas normales, o sea, soy una chica alegre, soy una chica expresiva, soy una chica que muestra sus emociones, ¿no? Que yo quiero que la gente se quede por mi persona, independientemente de mi carrera deportiva, que no me ha cambiado. O sea, que la chica que he sido cuando tenía 14 años o en mis primeros Juegos 16, soy la misma que ahora. ¿Qué le dirías a esa almudenita de hace 15 años? Pues mira, que estoy orgullosa de ella, que ha sido muy valiente, porque se enfrentó a una estructura aparentemente indestructible, pero no pudieron con ella. Y que bueno, que prestó atención a lo que era importante en ese momento y que ahora, pues bueno, esa Almu que ya ha crecido y que tiene 42, le toca abordar otros aspectos de la vida que no pudo abordar en su momento porque tenía otras prioridades. Bueno, a ver cuánto tiempo tarda Almudena Cid en superar esta imagen de 25 años que le caracteriza. Gracias. Siempre pienso que voy a envejecer de golpe algún día, no sé por qué. No, hay gente que se mantiene hasta el final así. Es una cosa sorprendente. Sí, créeme. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ayudarnos también a seguir a todos adelante. Gracias, muchas gracias.